Que somos malos colombianos, que queremos cambiar lo que no funciona sin destruir lo que sí sirve. Que las personas tengan más oportunidades y, por supuesto, defender la libertad. Hoy alzo la voz en representación de millones de ciudadanos. Democracia que le sirva a las personas que más lo necesitan, que garantice que haya más empleos, más educación. Que sean los ciudadanos los que salgamos a defender nuestro futuro, nuestra vida, nuestro empleo y nuestra pensión. Aquí están los amigos ediles de Bogotá, amigos que queremos, apreciamos y que conozco hace varios años. Para defender la vida, el ahorro, el empleo de los colombianos. Convocando a la unidad, pero particularmente a los colombianos, de todas las regiones, de todos los sectores. No están solos. Vamos a defenderlos a pesar de la dificultad que hoy estamos viviendo en este país. La aprobación de la reforma laboral impactará a 10.600.000 empleados formales en el país. En el Consejo de Bogotá recuerdan con admiración y cariño a Miguel Uribe y piden por su recuperación. Acá los colegas pues empezaron a molestarlo, decía que llegaba el pollito. Como positivo califican senadores la suspensión provisional del decreto de la consulta popular. Mesura del lenguaje y respeto de los poderes públicos recomienda el jurista Alfonso Gómez Méndez. Yo creo que es una actitud totalmente inadecuada. Por complejo panorama de seguridad, sectores políticos piden activación del Plan Democracia. Minhacienda busca recaudar 19 billones de pesos con modificaciones al IVA y al impuesto al consumo. Donde crecen nuestros costos, nos obligan a subir precios. NS Noticias, con Isaac Nesim. Buenas noches. Hablamos con concejales de Bogotá que fueron compañeros de Miguel Uribe en el Cabildo y en la Secretaría de Gobierno. Destacan sus capacidades profesionales y su gran sentido gerencial. Demostrar que todos los temas en los que participábamos lo hacíamos con argumentos y con estudio. Resaltar que en Colombia a los jóvenes nos desestimulan por ser jóvenes con el argumento de que no tenemos experiencia para ingresar a la vida laboral, para hacer política o para crear empresas. Este es un reconocimiento no solo inteligente y humano. Así describen sus colegas del Consejo de Bogotá a Miguel Uribe en su paso por esta institución. Siempre con una amabilidad impresionante, con mucho carisma. Con unas calidades humanas, profesionales y sociales de las más excelsas. De mantener una discusión. Muy estudioso dentro del Consejo de Bogotá, una persona que da unos debates a la altura también de las circunstancias de la ciudadanía. Concejales nos hablaron de algunas de las anécdotas vividas con Miguel. Era como la segunda sesión en la que él participaba y decía, no estoy de acuerdo con eso, levanto la mano y digo. Acá los colegas pues empezaron a molestarlo, decía que llegaba el pollito, ¿cierto? Por su corta edad. Yo me fui para intentar llegar a la Cámara de Representantes, que no lo logré, y ese gran amigo fue quien me tendió la mano. Yo nunca lo olvido porque es gratificante que una persona tan joven me tomara a mí el juramento para ser nuevamente concejal de esta ciudad. Compañeros que trabajaron con Uribe en el gobierno de Peñalosa cuando fue secretario del gobierno destacan su labor. Conozco su capacidad de liderazgo. Cuando uno es secretario de gobierno pues tiene que tener todo el tema político en su cabeza y él fue capaz de... Con él comenzamos de la mano desde la Secretaría de Gobierno, él como secretario, a hacer un trabajo para la creación de lo que después se convirtió en el primer Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Colegas del Centro Democrático recalcan el mensaje que siempre ha transmitido Miguel Uribe. Paz no es sinónimo de impunidad, ni seguridad sinónimo de violencia. No hay otro camino para lograr la paz que la seguridad. Que las personas tengan más oportunidades y, por supuesto, defender la libertad.
Por otro lado, la plenaria del Senado aprobó en último debate la reforma laboral impulsada por el gobierno. La iniciativa impactará a 10.600.000 empleados formales en el país. La iniciativa contempla cambios como el aumento escalonado del recargo dominical y festivo, que será de 80% en 2025, de 90% en 2026 y llegará al 100% en 2027. Además, se definió que el recargo nocturno comenzará a partir de las 7 de la noche y entrará en vigencia 6 meses después de que la ley sea promulgada. Y este Congreso de la República, contra todo pronóstico climático, señaló que las 10 de la noche era día. Que el recargo nocturno de Colombia es, si no el más alto, uno de los más altos que tiene toda Latinoamérica. Estoy hablando, comparándolo con Perú, con México, con Brasil, con Argentina, con Chile. Uno de los puntos destacados fue la eliminación del parágrafo que proponía jornadas laborales 4x3. También se mantuvo la posibilidad de flexibilizar la jornada semanal de 42 horas mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores distribuidas en máximo 6 días con un día obligatorio de descanso que puede coincidir con el domingo. No hablen de flexibilización laboral en el caso de Colombia cuando es absolutamente claro que con un salario mínimo no se obtiene prácticamente, no se logra garantizar un mínimo vital. También se avaló la vinculación laboral de madres comunitarias y sustitutas, la cual se hará efectiva 12 meses después de la aprobación del proyecto, eliminando los subsidios que reciben actualmente. Los artículos sobre trabajo por horas y la unidad de trabajo especial fueron retirados tras una votación empatada y resuelta en segunda instancia. ¿Hoy se puede contratar por días? Sí. Muchos de nosotros las contratan por días. ¿Se puede afiliar al sistema de seguridad social? Sí, se puede afiliar al sistema de seguridad social. Pero este artículo lo novedoso que tiene es que usted de una vez proporcionalmente le paga las cesantías y le paga otro tipo de prestaciones sociales. Todo lo que tenemos alguna relación directa con el agro, Marco Daniel, sabemos que los oficios del agro no necesariamente tienen por qué demandar un número de horas de una jornada cualquiera. Otro cambio aprobado es el reconocimiento del carácter laboral del contrato de aprendizaje del SENA. Los aprendices recibirán el 75% de un salario mínimo en su etapa lectiva y el 100% durante su etapa práctica, con derecho a cotizaciones a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones. Como positivo calificaron algunos senadores el anuncio del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto firmado por el presidente Petro que convoca a una consulta popular. Fueron 11 senadores los que interpusieron la demanda ante el Consejo de Estado por el llamado decretazo de la consulta popular. Advierten que con la medida cautelar de suspensión, la justicia les está dando la razón de que el decreto es inconstitucional. Ese es un decretazo, como ustedes lo han llamado, a todas luces ilegal, porque no tenía el cumplimiento de los requisitos, lo repetimos una y mil veces. Aquí la plenaria del Senado, tal como lo hizo anoche con los otros dos consultas, lo negamos y negamos la apelación. Y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha demostrado el presidente Gustavo Petro. Consideran que el pronunciamiento del Consejo de Estado es claro al referirse que el decreto fue expedido desconociendo las normas que regulan el proceso de una consulta. Y es tan evidente la violación a la Constitución y a la ley que deciden decretar una medida cautelar y suspender los efectos de esa consulta popular. Esto es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Para senadores cercanos al gobierno, el pronunciamiento del Consejo de Estado debe ser estudiado más a fondo. Esperamos que en el análisis que arranca en estos días analice muy bien las tutelas presentadas. Este viernes se sabrá si la plenaria del Senado y la de la Cámara aprueban o no la conciliación de la reforma laboral. El Senado dio un golpe a las aspiraciones del gobierno. Con 52 votos, la plenaria sepultó la posibilidad de someter las reformas a una consulta popular. Pese al intento de afectar el quórum, se impuso la mayoría. Señor presidente, por el sí 2 votos, por el no 52 votos, en consecuencia ha sido negada la solicitud de concepto favorable. Por segunda vez, la plenaria del Senado negó de manera contundente el intento del gobierno nacional por revivir la consulta popular sobre la reforma laboral.
La petición, que ya había sido hundida el pasado 14 de mayo, estaba destinada a fracasar nuevamente y así fue. Una jugadita, tanto que han criticado las famosas jugaditas de la oposición, el deseo del señor ministro de sacar toda la bancada para que no hubiese quórum y para que nosotros no pudiéramos decidir en derecho esa consulta que además también debía ser negada. En un movimiento desesperado, la bancada oficialista se retiró del recinto intentando evitar el quórum y tumbando así la sesión. Sin embargo, su estrategia no funcionó. A pesar de su ausencia, el número de congresistas presentes superó los 54, lo que permitió que la iniciativa fuera archivada de manera definitiva. Pues yo creo que la consulta popular al Congreso no le gusta a las altas cortes, no le gusta a nadie. Este nuevo revés para el gobierno nacional es un golpe significativo a sus planes de reforma laboral por la vía de las urnas. La pregunta que surge es, ¿qué sigue para el gobierno? Y sigue en la memoria colectiva del país las marchas realizadas en 23 ciudades del domingo pasado para exigir el cese de violencia, el respeto por la vida y garantías para todos los actores políticos. Vestidos de blanco y en completo silencio, miles de ciudadanos enviaron un mensaje contundente. Basta de violencia. No podemos permitir más violencia en nuestro país. Y espero que un granito de arena haga una montaña para luchar contra el flagelo de la delincuencia. Que la vida de todos los colombianos vale por encima de cualquier ideología política, por encima de cualquier tipo de creencia o idea. La movilización representó una muestra de solidaridad con las víctimas y una vehemente defensa activa del derecho a la vida, la participación política y la paz. Los violentos que nunca han pasado en Colombia, siempre nos hemos sobrepuesto a los colombianos de bien, siempre nos hemos repuesto en el Congreso y les hemos sacado tarjeta roja a esos violentos. Hoy se muestra una Colombia unida, primero que todo orando y rezando por la salud de Miguel, que lo estamos aquí firme con nosotros dando esta pelea. Y segundo, muestra un país unido en lucha de este nefasto gobierno. Estamos dejando solos a los violentos porque este país no va a permitir que los violentos sean los que escriban nuestra historia. Al presidente Petro, que tiene que definir de qué lado de la línea se pone, si sigue con su lenguaje de odio, con la destrucción institucional. Y a Dios, una plegaria para que nos devuelva a Miguel. Líderes empresariales también pidieron que se frene el lenguaje de odio y se contribuya a la construcción de una sociedad en paz. ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! Los lenguajes de odio conducen luego a otras violencias y ya hemos visto lo que ha pasado. No podemos tomarnos el riesgo de que Colombia caiga en nuevas violencias. Tenemos que saber decir las cosas. Que desescale ese lenguaje de odio, que cumpla sus promesas si es que él logra tener palabra, pero además que respete la diferencia y que haga justicia por personas como Miguel Uribe, que son jóvenes como tú, que merecen un país mejor. Más de 200.000 personas marcharon, dejando en cada paso un mensaje claro de unidad, paz y reconciliación en una jornada en la que el valor de la vida fue el valor que se impuso. ¡No tenemos miedo! Con expectativa, el país espera que se cumpla el acuerdo promovido por la Iglesia Católica y firmado por el presidente Petro, el Congreso, las Cortes y organismos de control para bajar las tensiones políticas en el país. Fueron 12 los altos dignatarios, cabeza de los poderes públicos, quienes se sentaron en una mesa redonda, acudieron al llamado del presidente de la Conferencia Episcopal para un diálogo respetuoso que busque el bien común en épocas donde los ánimos políticos están exaltados con violencia verbal y física. E invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad, a desarmar y armonizar la palabra. Quienes asistieron al encuentro aseguraron que el ambiente en la reunión fue de respeto y cordialidad. Concluimos en que esta no es una actividad única, que hay que continuar promoviendo el encuentro de los colombianos, incluyendo el empresariado, la propia Iglesia Católica y las demás congregaciones religiosas. Al final del encuentro, el presidente Gustavo Petro, junto a los presidentes del Congreso, las autoridades de las altas cortes y representantes de los organismos de control, firmaron un compromiso para desarmar la palabra y rechazar la violencia. Ante el lenguaje usado en el escenario político nacional, entrevistamos al jurista Alfonso Gómez Méndez, quien afirma que en vez de ser una herramienta de diálogo, la palabra se transformó en un vehículo de ataque.
Su amplia trayectoria jurídica le ha dado la visión intelectual e histórica para analizar con equilibrio los sucesos nacionales, especialmente los de los últimos tiempos. Tal vez ha sido la primera vez en que un presidente, para referirse al presidente del Congreso, utiliza expresiones claramente vulgares, más allá de las otras, de neofascistas, neonazis, esclavistas. Desescalar el lenguaje es el verbo con el que se pretende aconsejar a los líderes nacionales. La política per se es polarizante en el sentido, oíganme bien, en el sentido de que hay posiciones distintas sobre el manejo de la sociedad y del Estado. Lo que hay que proscribir es la confrontación armada, desde luego, y el uso inadecuado del lenguaje. ¿Qué quiere decir el uso inadecuado? El insulto, la calumnia, la injuria, el desconocer al otro, el no combatir con argumentos, sino con ataques personales. Y en particular, Gómez Méndez se refiere al discurso poco amable con el cual se califica a los contradictores políticos. Lo hace con el Congreso, lo hace con el Consejo de Estado, lo hace con la Corte Constitucional. Pide respeto y mesura por los diferentes poderes públicos. Una institución merece respeto cuando actúa de acuerdo como uno cree y irrespeto cuando actúa de manera distinta. Su crítica es en el sentido de ser equilibrados y justos con las decisiones. Pero ese mismo Congreso que él descalifica es el Congreso que le aprobó el presupuesto. Opina que el pilar de la democracia está en aceptar las diferencias y las decisiones. Un Congreso funciona aprobando o negando los proyectos de ley. Y llama la atención sobre la necesidad de tener madurez política para asumir los fallos o decisiones en contra. Lo que uno deduce un poco es que al presidente no le gusta la controversia. Con esos argumentos, Alfonso Gómez Méndez considera que atrás quedaron los tiempos de los grandes oradores que discutían con respecto a las reglas de la sintaxis y sin mezcolanzas de temas. El Ministerio de Hacienda busca recaudar 19 billones de pesos mediante una nueva reforma que incluye modificaciones al IVA y al impuesto al consumo, lo que genera preocupación en varios sectores económicos. Fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien abrió el debate sobre una posible nueva reforma tributaria. Según Ávila, la medida busca recaudar cerca de 19 billones de pesos, que equivale al faltante de recursos para el próximo año. Esta propuesta ha generado reacciones encontradas en el país. Yo creo que el ministro tiene que cañar lo que más pueda para que los mercados internacionales le presten los recursos. Lo que están proponiendo no va a tener el recaudo que han dicho. Aquí lo que tienen que mandar es un mensaje de dejar quieto, no más impuestos, que manden tranquilidad. Mientras que algunos sectores económicos advierten que sus negocios no pueden soportar un impuesto más, otros grupos que respaldan al gobierno expresan su apoyo a la iniciativa. Llevamos 50 meses completos de inflación permanente, donde crecen nuestros costos, nos obligan a subir precios y esto ha hecho que bajen las ventas. Cuando caen las ventas del sector gastronómico, caen los ingresos del impoconsumo para el Estado. La pregunta es, ¿podría el gobierno encontrar el equilibrio necesario para implementar una reforma que satisfaga las necesidades del país sin afectar negativamente a los sectores productivos? Hoy se necesita una nueva reforma tributaria, una ley de financiación para poder sacar los recursos que se necesitan para atender a la población más vulnerable, pero es evidente que hay un sector político que no quiere que al pueblo le vaya bien. Ya el Senado de la República hundió en 2024 la llamada ley de financiamiento. Lo cierto es que la economía colombiana está en el ojo del huracán y las decisiones que se tomen tendrán un impacto directo en el futuro del país. Para conocer la situación de orden público en Nariño, la Comisión de Paz y Postconflicto realizó una audiencia con representantes de la población civil, del Congreso y el gobierno y entidades internacionales. Allí se escuchó a la población y autoridades locales presentar los avances en los diálogos con los comuneros del sur y la Coordinadora Nacional. También solicitar garantías para el cumplimiento de los acuerdos y la protección de la vida en medio de la crisis de orden público.
No solamente hay que celebrar los logros, sino también nosotros tenemos que encontrar soluciones precisas y concretas para estos problemas que están alterando nuestra paz territorial. 327.470 víctimas al conflicto armado del país ha sido el doloroso aporte de los pueblos indígenas y afros del departamento de Nariño, según cifras de la unidad de víctimas. Por eso, el mensaje de sus representantes es que se les respete la vida y se les brinden garantías de seguridad. Nosotros, como comunidades indígenas, nos hemos visto muy afectados y por eso hoy aquí estamos elevando nuestras voces desde el Senado para que nos escuchen, pero también haciendo una exigencia a los actores armados como al gobierno nacional. La audiencia también sirvió para conocer los principales retos a los que se enfrentan dentro del proceso de paz territorial. Avanzar en la concreción con estos dos grupos armados y sobre todo esa concreción desde el punto de vista de las garantías jurídicas. Tramitar la ley de la justicia transicional, porque sin eso sería muy difícil avanzar en esta concreción de la paz en los territorios. La transición y transformación económica son fundamentales para consolidar la paz en Nariño, un territorio históricamente afectado por la violencia y que apuesta por los procesos territoriales como salida al conflicto. Desde hace varios meses, el senador Miguel Uribe preparaba un debate por las pérdidas económicas de Ecopetrol, pero ante la imposibilidad de estar presente, el senador Juan Pablo Gallo tomó su vocería. El debate de Ecopetrol se dio a pesar de las circunstancias. El senador Miguel Uribe ya había preparado una exposición en la que identificaba que el modelo ideológico aplicado por el presidente de la entidad, Ricardo Roa, ha afectado negativamente los indicadores financieros de la empresa estatal y que pone en riesgo la sostenibilidad energética del país. Para Miguel Uribe era absolutamente angustiante esta situación y hacía un llamado de atención. En su presentación pedía incluso la renuncia, que hoy le solicitamos la renuncia al presidente de Ecopetrol. Al debate no se presentó el presidente de Ecopetrol ni los ministros de Hacienda y Minas. En su reemplazo enviaron unos delegados que dejaron insatisfechos a los senadores con sus respuestas. ¿Por qué Ecopetrol en el primer semestre del 2015 da saldo en rojo por primera vez en la historia? Porque dice que no exploran y no firmaron contratos de exploración durante los últimos 3 años. Ante la ausencia de los presidentes de Ecopetrol y los ministros, la Comisión Tercera compulsó copias a la Procuraduría por su inasistencia. Por el complejo panorama de seguridad que enfrenta Colombia, varios sectores políticos plantean la activación del Plan Democracia, una estrategia que se despliega a pocos meses de las elecciones. Las recientes amenazas, atentados y hechos violentos contra líderes sociales, funcionarios y figuras políticas han encendido las alarmas sobre los riesgos que podrían afectar la integridad del proceso electoral de 2026, incluso desde su fase inicial de precampañas. Hay un miedo colectivo dentro de los precandidatos por los antecedentes que existen hoy, que ya no es una amenaza, son realidades. A mí me parece que es muy oportuno que se adelante para que pueda haber la garantía y los candidatos puedan ir a todos los rincones del país. Sin embargo, la entrada en marcha del Plan Democracia de manera anticipada incrementaría el funcionamiento de entidades como la Unidad Nacional de Protección hasta en 100.000 millones de pesos, por lo cual también se plantean otras alternativas. Hay que proteger a los alcaldes electos actualmente, a los concejales electos, a los diputados, a la gente que está ejerciendo, a los directivos de los partidos. Garantizar la vida e integridad de los precandidatos y líderes sociales es esencial para fortalecer la democracia. No se trata solo de asegurar elecciones libres y plurales, sino también de proteger a quienes defienden derechos, lideran procesos sociales y construyen país desde los territorios. Es necesario que el gobierno nacional diseñe una estrategia específica para proteger no solo a los líderes políticos, no solo a los líderes sociales, sino también una política de seguridad física y jurídica en todos los territorios. Proteger la vida e integridad de los precandidatos presidenciales es una prioridad. Su participación libre y segura no solo es un derecho individual, sino un componente esencial para fortalecer la democracia y garantizar unas elecciones plurales y legítimas. Para que los colombianos de todos los sectores y edades conozcan el Capitolio Nacional, su historia, arquitectura y arte, se organizan las visitas guiadas como un ejercicio democrático y pedagógico. A esta visita asisten estudiantes de colegios y universidades, invitados protocolarios y grupos en general. En estos espacios, los expositores interactúan con los asistentes sobre el Congreso, su función constituyente legislativa y de control político.
y sobre todo en la participación relevante que tiene el Congreso en la vida nacional como rama legislativa del poder público. Las visitas se realizan de manera presencial los viernes, con una duración de 3 horas en horario de 9 a 2:30 del día y son programadas de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del Congreso. Esta semana se realizó el lanzamiento de la serie que cuenta la vida del ex senador y ex embajador Roy Barreras. NS Noticias estuvo en el evento del estreno. Les contamos de qué se trata. Con esta noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Te dijeron que no ibas a poder, que eso no era para personas como tú, que venían de barrios como el tuyo. De abajo hacia arriba. Así se llama el documental de vida del expresidente del Congreso, Roy Barreras, que se estrenó esta semana, a través del cual se busca transmitir el mensaje de que sí es posible salir adelante, así no se cuente con todos los privilegios. En él un profundo amor. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, nieto de un abuelo liberal campesino que murió en la violencia, lo mataron, pero esa es la historia de los desplazados de Colombia, de 9 millones de desplazados, la historia de la mitad de los hogares de Colombia que son de madres solteras. Y lo ibas a demostrar, porque puedes llegar más lejos, porque vas a trabajar más duro, siempre con la guardia alta. A través de 11 capítulos se cuenta la historia de vida del ex senador, donde su madre tiene un papel protagónico en su formación y por su esfuerzo en sacarlo adelante siendo madre soltera. Es una serie que toca el corazón y muestra la historia de nuestro país a través de una historia que es la de la madre de Roy, la historia de la violencia, la historia de la orfandad, de tener un hijo en condiciones de inmensa soledad. Todos vean de lo que eres capaz. La serie podrá verse de manera gratuita cada semana durante mes y medio en la plataforma TikTok. Más grande. Y aunque traten de destruir tu nombre,